Pareciera ser parte de nuestra naturaleza el hecho de buscar líderes, de ser guiados en nuestro camino. Pero, ¿es acaso esto parte de la naturaleza humana o es parte del nuevo reseteo y esta nueva mente de la nueva humanidad? Algunos, por no decir la gran mayoría, viven buscando que le digan qué hacer o qué camino tomar. Otros tantos te dirán en qué o en quiénes debes confiar o creer. Los grandes medios, la ciencia, organizaciones, etcétera, etcétera. Una larga lista desfilará repletos de entes que juegan a la iluminación para aconsejar sobre qué camino debes transitar. Ese poder de ser escuchado se retroalimentará en aquella persona que lo terminará devorando hasta convertirse en el mero vacío de hipocresía destinado al fracaso. Entonces, ¿qué debes creer sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea? Y si aún no encuentras una respuesta a esta falsa necesidad que nos acostumbramos a tener o nos acostumbraron a tener, entonces vendrán profesionales a decirte qué debes hacer, cómo debes enfocar tu propia vida o de qué forma deberías hacerlo. Quizás actuando como aquellos policías del pensamiento, como George Orwell describía en su famosa novela. Los políticos de hoy se vestirán con su más elegante vestuario y te dirán qué debes hacer. Incluso bajo su mismo poder te obligarán también a hacer algo incluso en contra de tu propia voluntad. Muchos aún siguen buscando líderes y siempre el mejor líder está por venir porque en pocas ocasiones un líder se convierte en el mejor ejemplo eternamente. Es una falsa esperanza de que el mañana será mejor, sin realizar grandes cambios, solo como parte fortuita de un destino incierto que no queremos modificar por superstición, ignorancia o simplemente por ocupar nuestras mentes con otros tipos de pensamientos efímeros y muchas veces hasta mortales. ¿Podemos entonces transformar nuestras mentes de una forma radical, completa e instantánea? ¿Es esto posible? ¿O simplemente es una utopía siquiera imaginar que nuestra mente podría cambiar de forma radical de este segundo al siguiente? En un instante de vida, borrar todo su pasado, todo el condicionamiento. ¿Por qué lo primero que pensamos luego de imaginar esto es que es una tarea imposible de llevar a cabo? ¿Por qué nuestra mente inmediatamente lo invadirá con frases o preguntas para hacer dudar de la posibilidad de una acción como esta, una acción que modificará su vida por completo? Entonces muchos seguirán buscando este líder que los haga sentir distintos en sus propias vidas. De esa forma, usted no deberá modificar absolutamente nada en su vida, porque otros ya se encargarán de brindarle a usted lo que necesita, un líder. Los grandes medios son expertos en crear líderes transitorios, que ellos mismos subirán o bajarán del pedestal prefabricado, y generalmente por causas que no hará ningún cambio en su vida más que callar la voz del otro, que seguramente, tanto como usted, estará sumergido en la misma búsqueda, quizás desde otra perspectiva, del lado opuesto. Entonces se convertirá tanto usted como él
en enemigos por terceros y por logros ajenos. Que no modificarán su vida positivamente, solo traerá enemistad por razones poco convincentes desde una mirada neutral, si me permiten la expresión. En resumen, una falsa competencia. Noviembre 2022. Seguimos con esta idea, la idea de una búsqueda que no parece tener fin. Pero deberíamos enfrentar de una vez la realidad. Nuestro líder ha muerto. No existe tal líder, y aunque a muchos quizá le cause cierto temor, ansiedad, todo lo que reflejan los pensamientos negativos, usted es su líder. Por eso jamás podrá ver en otros lo que usted es. Jamás podrá transitar con los pies ajenos su propio camino, o el verdadero hogar que usted pisa cada día. ¿Cuál será entonces el pensamiento de usted mismo, sacando cualquier conclusión o visión que pueda tener el otro sobre usted? Pueden crear líderes cada día allá afuera, y créame, los seguirán creando. Es un gran negocio que parece resultar a la perfección. Puede usted seguir buscando fuera y seguir esperando respuestas que dentro suyo ya las ha respondido hace tiempo y que quizás no se esté animando a mirar. Si confirmamos que no existe más líder que usted mismo y repetimos que el líder ha muerto, entonces la imagen de usted mismo ha muerto. Si su imagen muere, entonces, ¿qué es usted? ¿Cuál es su verdadero hogar? ¿Dónde usted estuvo viviendo todos estos años? ¿Bajo qué poder o mentira estuvo usted hipnotizado? Los grandes medios vendrán siempre a hacernos creer que un nuevo líder ha llegado para salvarnos, pero siempre bajo sus parámetros y dogmas. Nunca como resultado del descubrimiento por el libre camino que usted ha elegido. Hemos tenido miles de líderes y todos ellos han fracasado. No existen esos líderes, no existen esos guías. Quizá tampoco existe tal guía o camino indicado a seguir. Si el condicionamiento de una vida muere, entonces quizás eso nos conduzca a descubrir qué somos o dónde realmente vivimos. Y está muy claro es que no podemos vivir bajo el reinado oscuro de los parásitos, ya que eso tiñe con la misma oscuridad todo lo que toca. El poder que existe arriba de nosotros claramente no nos está contando la parte más importante de nosotros, nuestros verdaderos orígenes y el mundo que nos rodea.